Hola, que Dios te bendiga ricamente en este miércoles. Gracias por estar con nosotros. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Las Delicias y utilizamos este método en este tiempo para estar juntos y acompañarnos y tener una lectura de la palabra, un estudio, eh, lo que vos consideres necesario para este tiempo. Gracias por estar acompañándonos y nos vamos a meter en el tema. Si querés, acompañarnos en oración y luego comenzamos. Amado Padre, gracias por este tiempo que tenés para nosotros, gracias por este tiempo que podemos apartar para estar juntos a través de este medio. Bendecía a cada uno de los hermanos, a cada uno de los que estén o van a escuchar este estudio. Gracias por tu cuidado en nuestras vidas, gracias porque nos hiciste familia, gracias por todo lo que hay en este tiempo para nosotros. Bendito eres, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a estar viendo algo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ¿sí? Para luego ver el domingo que viene lo que Pablo va a vivir en Atenas. Bien, vamos a ver en el transcurso de estas clases que estamos viendo lo que Pablo estaba viviendo en Tesalónica, luego en Berea y luego se va a ir hacia Atenas, ¿no? Bien, recuerdan que en Tesalónica hablaba de lo que Cristo le era necesario que padeciese. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto hacía la sinagoga de los judíos de Tesalónica, luego va a ir a Berea y va a hacer lo mismo. La diferencia entre los tesalonicenses y los de Berea era que ellos eran más nobles, dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que el planteo de Pablo era el mismo, ¿no? Hablar del Cristo, ¿sí? Que Jesús era el Cristo, que debía padecer y resucitar de los muertos. ¿Sí? Y este Jesús que él anunciaba era el Mesías. Es decir, que el histórico, el Jesús histórico, era aquel que el Antiguo Testamento hablaba. Lo habíamos visto en Lucas, ¿no? Todo lo que había hecho Jesús lo había cumplido. Mateo también lo dice, pero fíjense, Lucas al final, ¿no? Versículo 24, 44, capítulo 24, versículo 44. Estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y él les decía, les había dicho, ¿sí? Desde que fue reconocido como el Hijo del Dios viviente, ¿recuerdan Pedro? ¿Y quién dice? ¿Y tú, Pedro, vos qué decís quién soy yo? Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde allí en adelante le comienza a decir que todo lo que le queda por vivir es padecer, ¿sí? Ser despreciado, desechado del liderazgo político, padecer la cruz y al tercer día resucitar. Y esto era lo que el énfasis que hacía Pablo en su predicación. Y tanto en Tesalónica como en Berea se esmeraba por decir que el Cristo iba a padecer, iba a resucitar de los muertos y que Jesús, a quien él anunciaba, era el Mesías, el ungido, el Cristo, y que de él hablaban los salmos, ¿sí? Y los profetas, el Salmo y la ley de Moisés. Ahora bien, la profecía específica en el Antiguo Testamento anticipa la resurrección del Cristo, ¿sí? Y también del cuerpo del ser humano, ¿sí? Mira, fíjate, en Job 14 vas a ver la resurrección del cuerpo humano. En los Salmos, en Salmo 16, del 9 al 10, el 17, 15, 49, 15, Isaías 26, 19, Daniel 12:2, Oseas 13:14 y Hebreos 11 del 17 al 19 son profecías específicas, ¿sí? Eh, que hablan del Antiguo Testamento, ¿sí? Menos Hebreos, que hablan de la resurrección, que anticipan la resurrección del cuerpo humano, ¿sí? Y la resurrección de Cristo se enseña específicamente, fíjense, vamos a buscar el Salmo 16,
El Salmo 16, ¿sí? Salmo 16, del 8 al 10. Vamos. El Salmo 16, del versículo 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista acá declara que se alegra tanto el corazón y hay gozo en el alma. Y dice que mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acá David espera personalmente la resurrección, pero también dice que el santo no verá corrupción, y acá está hablando de Jesús. Eh, Dice que no va a estar en la tumba el tiempo suficiente para que su cuerpo sea corrompido. Y este pasaje es citado por Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 24 al 31. Y por Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 34 al 37, y hacen mención a la resurrección, ¿sí?, de Jesús, de Jesucristo. Y eso es lo que venimos diciendo, y es lo que estábamos viendo, cómo era lo que él predicaba, lo que Pablo predicaba. Enseñaba al pueblo judío, les enseñaba que todo lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí?, y específicamente acá en los Salmos, y lo que habla David, ¿sí?, que, que habla de la resurrección del cuerpo y de Jesús. Muy bien. La resurrección de Cristo también se menciona en el Salmo 22, ¿sí? Eh, También lo podemos ver eh, en la tipología, ¿sí?, de Melquisedec. Vamos a Hebreos. Fíjense la tipología en, en la epístola a los Hebreos, el capítulo 7, cuando habla del sacerdocio de Melquisedec, desde el versículo 15 al 17. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Claro, Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de Shalom, ¿no? Sacerdote del Dios Altísimo, sí, que no tienen ni principio ni final de días, dice, que no se conoce genealogía. Y fíjate lo que dice en el versículo 23 al 25. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Nos estás diciendo, fíjense, que nos puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y yo te quería mostrar la tipología, ¿sí?, eh, que la línea, ¿no? Fíjate, en Génesis 14, 18, Génesis 14, 18 y la tipología que nos enseña acá en el Antiguo Testamento en el sacerdocio de Melquisedec. 14, capítulo 14 de Génesis, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, ¿qué sacó? Pan y vino. Que pan y vino representan tu cuerpo y tu sangre, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, partido en esa cruz, ¿sí?, para hacerse sacerdote para siempre. Claro, los muchachos, los sacerdotes iban muriendo, pero hay uno ahora, hay uno que ofreció un sacrificio perfecto. Por eso suponemos que cuando iban al templo, ¿viste? Cuando leíamos el Evangelio según San Lucas, al final, capítulo 24, versículo 53, me parece, ¿no? Ellos ya seguramente no iban al templo a ofrecer sacrificio, porque el sacrificio, sí, fue perfecto. El capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, versículo 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo
a Dios. Jesucristo ya había ascendido y estaban esperando en esos 10 días la venida del Espíritu Santo. Acá seguramente ya no era necesario, no iban a ofrecer sacrificio porque entendían que el sacrificio perfecto y el acabado era Jesús, el cordero que fue inmolado, ¿sí? Ese cordero blanco inmolado, que no dijo nada, calladito fue al matadero, y Él ofrece su vida por vos. Y eso es lo que también nosotros decimos en este tiempo, ¿sí? La entrega total y absoluta que hizo Jesucristo en favor tuyo, por lo cual uno cuando lo acepta tiene vida, pasa de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entendiendo esto, Pablo predicaba de la resurrección para los que eran de su raza. Por eso, en el nombre de Jesús, cada vez que nosotros hablamos de la palabra de Dios, decimos siempre lo mismo. Aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Y parecerá increíble, pero cada vez que hago llamados pasa esto. Los perros ladran, pasan autos. Por eso, esto es para vos, que me estás escuchando y querés cambiar de vida y querés nacer de nuevo y necesitas porque te reconoces que te falta algo. Bueno, todo lo que hacemos nosotros es para vos, para que vos entiendas, ¿sí? Que hay una vida distinta y es la que propone Jesús, no una religión, sino una relación. Para lo cual uno debe nacer de nuevo, según Juan 3:3. Uno debe nacer de nuevo y debe nacer de nuevo del Espíritu. Y si nunca hiciste esta oración y querés nacer de nuevo, te pido que hagas esta oración ahora, que me acompañes. Sencillo. Cerrar los ojos y decirle al Padre: Amado Padre, me reconozco como un pecador. Perdona mis pecados. Acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Sé que vos tenés vida para mí. Gracias por Jesucristo. Gracias por enviarlo para pagar mi cuenta, para saldar mi deuda. Gracias. Acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración por primera vez, decíselo al que te hizo ver este video. Ya hay gozo en los cielos y gozo en el que te compartió y ni te dio con los que estamos aquí, de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Yo sé que es duro este tiempo. Muchos no se acostumbran a estar aislados o separados, ¿no? Y cuesta. Y es el tiempo que nos toca vivir. Y si vos crees en las promesas de Dios, las promesas de Dios son sí y amén. Y tiene algo para nosotros, algo bueno, porque todas las cosas ayudan a bien, dice Romanos. Y si todas las cosas ayudan a bien, sí, también dice que los que confían en Dios. Y uno debe confiar en Dios porque Dios tiene buenas cosas para nosotros. Jamás va a dar piedras a los que piden pan, porque Dios es bueno. Gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo. Espero este domingo que viene, para estar juntos en la escuela dominical y compartir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Gracias por estar. Que Dios te bendiga ricamente.